a la temática de esta lección. Muy bien, tenemos aquí nuestras diapositivas que vamos a desarrollar. Recordemos que todo este trimestre, esta lección está abordando el tema de la obra de hacer amigos para Dios, de la evangelización, el gozo de la participación, tal como dice. Bueno, recuerden que siempre es importante seguir los criterios de la escuela sabática en el repaso, es decir, tener la parte de la motivación, la exploración, aplicación y la creación. Por otro lado, trabajemos siguiendo esos pasos, luego vamos a ver los objetivos en la creación, porque ayudan a enfocar el mensaje, ayudan a centralizar el tema que estamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, si vamos a ir tomando estos pasos, vamos a comenzar con la motivación o también la introducción. Si bien es cierto, en la introducción del video del bosquejo de esa lección hice un énfasis al llamado que Cristo hizo a sus discípulos, me gustó mucho, yo no sé cuántos tendrán a la mano, el texto de la recepción del sábado. Es un texto que tiene historias para cada viernes y me gustó mucho la historia del día de hoy, meditación de sol a sol, si no me equivoco es el nombre de este folleto, y el día de hoy el título era Un tabernáculo en el aire. No voy a leerlas, por supuesto, pero me gustó bastante porque encaja la historia que hemos leído de Harold con la lección de esta semana. Harold, natural de Estados Unidos, él inició prácticamente un ministerio a través de la radio. Cuando él terminó de estudiar en 1919, cuando los que han leído están recordando, cuando él terminó en 1919, él decidió predicar, enseñar profecías y posteriormente dar estudios bíblicos con las radios. Y esto abrió un nuevo campo evangelístico para la iglesia. Miren, lo que Harold hizo fue dedicar tiempo y fuerzas a su pasión. Dedicó sus energías, consagró sus talentos precisamente al establecimiento de una radio adventista y a través de ello él sirvió a Dios y sirvió a las personas. Entonces, lo que tenemos en esta historia precisamente tiene que ver con la lección que hemos estudiado esta semana. Si nosotros usáramos nuestros talentos, si nosotros usáramos esos dones que Dios desea darnos, que Él desea entregarnos, las posibilidades para la predicación del Evangelio serían pues ilimitadas. Habría. Pero hay veces llegamos a escuchar a muchos hermanos decir, no sé en qué predicar, yo creo que no soy bueno para esto, no me gusta. O en todo caso, algunos simplemente que encuadran el evangelismo, es decir, todos debemos dar estudio bíblico y aquel que no da estudio bíblico no está haciendo obra misionera. Tampoco esa es la forma de motivar a la predicación, porque si nos basamos en la lección, hay formas de predicar con los talentos que Dios nos está dando. Pero eso sí, tenemos que predicar. Y les vuelvo a repetir, si nosotros usamos los talentos tal como leímos en la historia de Harold, las posibilidades, vuelvo a repetir, las posibilidades para predicar serían realmente ilimitadas. Así es que, recordando la historia de Harold, considerando la historia de este hombre, vamos de una vez a desarrollar nuestra lección. Segundo punto, hemos pasado la motivación, entramos a la exploración y siempre les recuerdo, no desarrollen por favor sus clases en primer lugar de manera general. Hay iglesias grandes, iglesias de 80, 100, 120 hermanos y sí es verdad que estamos reuniéndonos a través del internet por las plataformas virtuales, pero apreciados maestros, busquemos la manera de reunirnos con nuestra clase, con nuestro grupo. Cuando somos 180, cuando somos 100, cuando somos 50 personas, yo no puedo preguntarle a los 50, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo la pasó la semana? No, no puedo. Pero cuando estoy con mi clase de 4, 5, 6 hermanos, ahí puedo preguntar, puedo orar por ellos. Entonces, queridos hermanos, le vuelvo a pedir a los maestros y a los directores de escuela sabática, a los dirigentes,
Tenemos que trabajar con nuestras clases, no nos acostumbremos, no nos mal acostumbremos a que lo hagamos todo de manera general. En primer lugar, eso les pido. En segundo lugar, vuelvo a pedir, por favor, no desarrollemos la lección día por día. Esa no es la manera de estudiar, nos distraemos del verdadero objetivo, que en este caso pues tiene que ver con el evangelismo a través de nuestros dones. Así es que esos dos puntos, por favor, a quienes están escuchando, quienes escucharán después, les pido por favor que eh, respetemos eso, no hagamos en conjunto y al mismo tiempo no estudiemos la lección día por día. Muy bien, vayamos a los objetivos de nuestra lección. Estos objetivos responden a tres preguntas. La primera, ¿por qué Dios permite diversidad en la iglesia? Entonces, ese es el primer punto. Hay diversidad, nos hace diferente nuestra personalidad, en fin, tantas cosas. ¿Y por qué Dios permite que haya esa diversidad? En segundo lugar, ¿cómo Dios capacita a su iglesia a través de esa, o en medio de esa diversidad, disculpen? ¿Cómo Dios trabaja con su iglesia? Y por último, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si el Espíritu Santo está obrando, si el Espíritu Santo está trabajando, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? ¿Está bien? Entonces, con esos tres objetivos vamos a trabajar en nuestra lección. Muy bien. Entonces, pasemos a ver rápidamente el primer objetivo. La diversidad en la iglesia. Ese es el primer punto. Voy a hacer un pequeño cambio acá porque si es que no me estoy equivocando, vamos a tapar las imágenes, pero vamos a esperar. Les recuerdo antes de continuar que ustedes pueden participar a través de los comentarios en el video, pueden participar con las preguntas. Estamos ahí para que ustedes puedan intervenir. Muy bien, entonces la diversidad en la iglesia. Esto es algo real. Aún en la familia somos tan diferentes, desde los gustos que tenemos, a algunos les gusta la comida dulce, a otros les gusta la salada, no a todos les gustará las ensaladas o las frutas, pero son gustos. Al final, estos gustos pues hacen que nosotros seamos personas únicas y en la familia somos diferentes. Imagínense cómo es en la iglesia. Ahí somos muy diferentes en realidad. Entonces, recordando esas diferencias en la iglesia, acá corremos un gran riesgo. Esas diferencias pueden conducirnos a la división, a la separación. Y esto lamentablemente es una realidad en la iglesia. Ya les contaba a ustedes que en muchas iglesias donde llegaban me decían que hay dos grupos o se notaba dos, tres grupos que dividen a la iglesia. Y pues el plan del enemigo es eso, dividirnos. Los discípulos, tenemos aquí, voy a ver un momentito, por favor, permítame. Quiero saber si se está cortando o no. Los discípulos, sí, estoy viendo. Discúlpeme, por favor, un momento. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahí está. Listo. Los discípulos eran muy diferentes y la lección nos presentaba a ese pequeño grupo de discípulos. Aunque mencionaba a unos 5, vamos a tomar acá 4 discípulos. ¿Está bien? Entre ellos eran diferentes, solo 12 discípulos, pero muy diferentes. Incluso llegaron a tener entre ellos rencillas, envidias, celos, en fin, tantas cosas. Pero era así, un grupo variado, un grupo heterogéneo en el cual Dios estaba trabajando, o con ellos también Él estaba dispuesto a hacer una gran obra. ¿Qué características nos describían? Por ejemplo, en Mateo, disculpen, en Mateo encontramos a una persona que era preparada, él era cobrador de impuestos, tenía que ser calculador, tenía que ser una persona ordenada, tenía que ser muy cautelosa o meticulosa también, como menciona acá. En la iglesia es posible que haya hermanos así. Normalmente ellos suelen tener el cargo de tesorería o de secretaría de iglesia, un cargo que implica ser pues metódico, ordenado, y ese es su, vamos a decirlo, su talento. Entonces, Mateo es ese ejemplo. Tenemos a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que el Señor Jesús le decía, vamos a ir por allá, vamos, Señora, lo hacemos, y yo lo hago, yo estoy ahí, cuente conmigo. Ese era Pedro, un líder natural. El apóstol Juan,
Cuando leemos sus cartas, encontramos que en el corazón del apóstol Juan había pues mucho amor, mucha ternura. Quizá ese era el rasgo que más manifestaba, aunque tenía sus arranques de cólera. Recordemos que él le dijo al Señor, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo? Pero él tenía un corazón muy compasivo, un corazón muy amoroso hacia las necesidades que se veían. Tomás, el hombre que dudaba de todo. Miren, solo 4 ejemplos. Yo no sé si alguno de ustedes se identifica con ellos. No lo sé. Si alguno de ustedes dice, yo soy como Juan, yo creo que soy como Tomás, que dudo, cuestiono, no lo sé. Esas diferencias, les vuelvo a decir, pueden generar división. Imagínense que el líder, Pedro, espera que todos sean como él. Ya pues, Mateo, ¿cuándo vas a motivarnos tú? Mateo, quiero verte activo, quiero ver en ti esa iniciativa. Pero esa no era la característica de Mateo, esa no era el talento que tenía Mateo. Y eso hacía que Mateo sea menos que Pedro. No, no hacía que Mateo sea menos, simplemente esas diferencias causaba algo en ellos. Se complementaban. Entre ellos se complementaban. En otras palabras, lo que le faltaba a Pedro, Mateo asumía. Lo mismo con Tomás, con Juan, con Felipe, Andrés. Entre ellos, en otras palabras, había complemento. Entre ellos había esa familiaridad al punto de que este grupo prácticamente era casi completo porque cada uno asumía una tarea, cada uno asumía un rol y existía ese complemento. Entonces, ¿por qué hay diversidad en la iglesia? Porque necesitamos de los otros hermanos de iglesia. ¿Se han puesto a pensar ustedes si nuestra iglesia no tendría diáconos? Y llegamos el día sábado a la iglesia, ¿cómo encontraríamos ese templo? Si no hay un tesorero que todas las juntas, que todos los meses informa los movimientos de las ofrendas, ¿cómo andaría la iglesia? Si en nuestra iglesia no habría un grupo de hermanas que cuida a los niños, uno no lo puede hacer todo. Mateo no podía hacer todo, al igual que Tomás o al igual que Pedro, pero cada uno asumía un rol y así complementaban el trabajo de la iglesia. Entonces, la primera razón por la cual hay diversidad en la iglesia es para que exista complemento entre nosotros y tampoco nos creamos pues que somos indispensables. Al contrario, necesitamos de los demás para hacer este trabajo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, los versículos 12, 13, 18 al 22, el apóstol Pablo enfatiza que somos un cuerpo y que todos los miembros de este cuerpo trabajamos pensando únicamente en el bienestar de ese cuerpo. Y Pablo es bien claro, el ojo necesita del pie, y el ojo no puede decirle al pie, yo no te necesito. Es igual, el anciano de iglesia no le puede decir al director del coro, mira, yo no necesito de ti. No, todos nos necesitamos, todos estamos para servir a la iglesia, para trabajar en unidad, pero acá viene el gran punto, apreciados hermanos. Esto va a ser posible en la medida que Cristo esté con nosotros. Si Cristo no está con nosotros, no habrá unidad. Lamentablemente, en los tantos años que tengo ya como adventista, he visto algunos cuadros muy tristes. Iglesias que se han formado con mucha efusividad, nuevas congregaciones, nuevas iglesias. 4 o 5 meses marcharon con esa fuerza, con ese ímpetu, y poco a poco fueron enfriándose, deteniendo, hasta que al final no es ni la sombra de lo que comenzó. ¿Por qué razón? ¿Había falta de talentos? No. ¿No eran los idóneos? No. Había talentos, potencial,
Había una gran capacidad ahí para crecer, pero ¿qué pasó? No estaba Cristo. No estaba Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Juan 15? Separados de mí, nada podrán hacer. Así es que, apreciados hermanos, la diversidad permite que haya complemento. La diversidad permite que todos trabajemos en el servicio y nos lleguemos a mantener unidos. Pero todo esto será posible, recuerden, en la medida que está Cristo, porque no se trata de lo que yo hago en la iglesia, se trata de lo que Cristo hace en la iglesia. Él es el que usa esas diferencias para mantener la unidad. No se trata de lo que yo hago. A veces decimos y pensamos, ¿no? Con ese pastor la iglesia marcharía bien. Y hemos llegado a pensar eso. Necesitamos, ojalá cambiaran, ojalá. Judas, recuerda que habría pensado eso. Es posible que Judas haya pensado, ¿verdad? Me parece que quizá con Caifás las cosas irían mejor. Pero ¿quién estaba equivocado? Ahora no estoy hablando que, pues, que los pastores son perfectos, nos equivocamos. Pero no se trata del talento, solo del talento, mejor dicho, se trata de tener a Cristo dentro de nuestra iglesia. Él es el que sacará adelante a la iglesia. Y si no está haciendo eso en nuestra iglesia, hay que ponernos a pensar cómo está nuestra vida espiritual. Hay que ponernos a pensar. Entonces, vamos a cerrar aquí este primer objetivo, la diversidad en la iglesia. Yo no sé si tendrá alguien alguna pregunta o algún comentario para pasar al siguiente objetivo. A una muy buena pregunta acá, pastor. ¿Puedo tener ese al don y desarrollarlo sin tener el Espíritu Santo? Vamos a verlo en un momento. Por favor, hermano Juan, vamos a ver esto cuando lleguemos al tercer objetivo. Ahí vamos a hablar sobre los dones, ¿ok? Y un feliz sábado también a Daniel, quien nos escribe desde la ciudad de Cochabamba. Qué gusto, Daniel, un gran abrazo para ti. Muy bien, pasemos entonces al siguiente objetivo. Hay diversidad en la iglesia. Nos hemos dado cuenta que necesitamos de Cristo para que esa iglesia se mantenga unida. Ahora vamos a ver cómo trabaja Dios en medio de esa diversidad. Para eso Dios capacita a su iglesia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Miren, cuando el Señor Jesús se bautiza, dice Marcos 1 y todos los otros evangelios, cuando Cristo se bautiza, Él recibe al Espíritu Santo. No olvidemos que cuando Cristo estuvo en esta tierra era 100% hombre y todo lo que hacía no lo hacía por su poder, lo hacía porque Él dependía de Dios. Y para eso Él necesitaba al Espíritu Santo. Y esto hemos estudiado la semana pasada. Ahí hemos estudiado la necesidad que todos tenemos del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que un hijo de Dios se bautiza, cuando tú te bautizaste, todos hemos recibido ese don del Espíritu Santo. Ahora, para esto, queridos hermanos, eso no se va a manifestar como una experiencia emocional, con una experiencia mística. Es decir, yo me bautizo y salgo del agua y voy a comenzar a sentir euforia, alegría. Yo no voy a sentir algo que está dentro de mí, que me lleva a expresar saltos de júbilo. No, eso no ocurre. Cuando el Señor Jesús sale del agua, lo único que dice la Biblia es que Él oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, y todos los que estaban ahí. Entonces, no confundamos, porque hay muchas iglesias a veces que enfatizan eso de que yo tengo que sentir ese gozo, esa fuerza en mí. No vamos a experimentar eso, queridos hermanos. Pero eso no nubla el hecho de que hayamos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el primer don que todos recibimos, queridos hermanos, es el don del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el primer don. Entonces, ¿cómo Dios capacita a su iglesia? Dándonos el don del Espíritu Santo. Ese don, recuerden, es para que nosotros seamos una bendición para la iglesia
y al mismo tiempo ayudemos en la edificación de la iglesia. No tiene otro propósito. No tiene otro propósito, queridos hermanos. Cuando entremos al tercer objetivo, voy a ahondar un poquito más en esto, pero esto tampoco es algo forzoso y al mismo tiempo desagradable. No, no trabaja Dios así. Dios se deleita en nuestra felicidad, Dios se deleita en nuestro gozo. Y todo esto, mejor dicho, tiene que ver con el don del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, número uno, recuerda que todo está hecho con un propósito. Dice Primera de Corintios y Efesios, la edificación de la iglesia. En segundo lugar, no recuerden, Dios no obliga. Todo depende de ti, todo depende de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que en mí tiene que haber una disposición. Esa disposición es al servicio. ¿Qué le dijo Isaías cuando Dios decía, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Qué le dijo Isaías? Mira, Señor, no, ahorita yo no tengo tiempo. Todo este año yo me he comprometido con otras actividades. No voy a poder. Saben, apreciados hermanos, esto es muy triste porque a veces cuando la junta de iglesia, la comisión de nombramiento, mejor dicho, se acerca a un hermano a decirle, pastor o hermano, estamos en la comisión de nombramientos, hemos orado y el Señor le está llamando para que usted sea director de jóvenes, muchos simplemente responden, hermano, no puedo, este año no voy a poder, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Mientras no haya en nosotros disposición al servicio, Dios no va a poder trabajar en nosotros de la manera que Él quiere. Va a ser limitado, va a haber una barrera. Si hay algo que nosotros debemos de poner es esa disposición al servicio, disposición a ser útil a Dios. Cuando tú te bautizas y le dices, Señor, bueno, me bauticé, ahora ayúdame a ser útil, ahora, Señor, yo quiero servirte, no solo vas a recibir al Espíritu Santo, el Señor en su gran sabiduría y en su gran amor también te dará dones que ahora lo vamos a ver. La lección hablaba de, vamos a poner de una vez acá, de 3 grupos. Vamos a revisar nuestra lección. Esto está en el día martes. Hay 3 grupos acá. Los dones espirituales o los talentos. Aquellos que son naturales, más conocidos como los talentos. Algunos han estado preguntando de esto, ¿cuál es la diferencia entre dones, entre talentos? Bueno, los dones naturales o los talentos son aquellos con los cuales tú has nacido, talentos con los cuales pues tú te has desenvuelto desde pequeño. Me gustó mucho, estaba leyendo un poco al respecto y un pastor decía, es como el bebé cuando nace, él nace completo, tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, que poco a poco él va a ir descubriendo que los tiene. Bueno, la ilustración decía, ustedes se han dado cuenta cómo un bebé cuando está en desarrollo, él mira sus manos y se pasa el tiempo mirando, gira la muñeca, los dedos, es como si se daría cuenta que tiene una mano y con el tiempo va aprendiendo a usar esa mano. Es muy parecido, decía, con los talentos. A medida que tú vas creciendo, te vas dando cuenta de tus talentos. Algunos tendrán talentos para arreglar las cosas, no se harán problema. Verán que hay un foco que está mal conectado, hay algunas cosas que necesitan arreglo y esa persona rapidito dice, esto lo arreglamos así. Otras personas tendrán la facilidad o el talento de relacionarse con otras personas y eso es un talento. Hacer amigo fácilmente es un talento. Otros tienen el talento de expresarse bien, de hablar en público. Esos son parte de los talentos. Algunos pueden tener 1, 2, pero todos, absolutamente todos, tenemos esos talentos naturales que interviene la genética, porque de repente tus padres han tenido esos rasgos o incluso tus abuelos, interviene la genética, interviene el ambiente donde te has desarrollado. Entonces, esos son los talentos naturales que tú tienes. Cuando tú te bautizas,
Y cuando decides servir a Dios, y no estoy hablando únicamente de ser pastor, cuando tú decides servirle al Señor, a la iglesia, entonces el Señor o bien utiliza los talentos naturales que te ha dado y se convierten en dones espirituales, o a eso le añade los dones espirituales que pueden ser el enseñar, el don de predicar, de evangelizar, es decir, todos los dones que describe el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12. Entonces, los talentos son aquellas capacidades con las que tú has nacido, mientras que los dones son aquellos regalos que Dios te da. Y si Él quiere darme uno, me dará uno. Si quiere darme dos, me dará dos. Eso depende de Él. Eso depende de su sabiduría. Y por último, tenemos el último grupo que son los dones especiales. Estos dones especiales tienen que ver con aquellos dones, decía la lección, que permiten el desarrollo de los otros. La función de los dirigentes, decía, es ayudar a cada miembro a descubrir sus dones y enseñar a desarrollar esos dones. Normalmente acá están los líderes de iglesia, los pastores. Esto es un grupo especial, por así decirlo. No todos estarán acá, pero este grupo especial tiene la responsabilidad de ayudar a los miembros de iglesia a descubrir sus dones, porque es posible que muchos de nosotros aún no nos hemos dado cuenta cuáles son nuestros talentos. Entonces, para ahondar con un poco más de detalles en todo esto, vuelvo a repetir esto. ¿Cómo capacita Dios a su iglesia en medio de la diversidad? Dándonos el don del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos la disposición a servir, el Señor utilizará nuestros talentos o también los dones espirituales. Va a utilizar esos dones para que nosotros ayudemos a edificar a la iglesia, y los dones especiales que ayudarán precisamente a desarrollar los talentos de los demás. Así Dios capacita a su iglesia. Y ahora, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bien, en este punto vamos a considerar el tercer objetivo. Yo no sé si alguien habrá dejado alguna pregunta, me parece que no. Antes de ello les recuerdo, en la descripción de esta transmisión ustedes pueden encontrar unos enlaces. En esos enlaces ustedes van a encontrar el bosquejo de esta lección en formato de video, así es que pueden acceder, y también un link que les va a llevar a ver las diapositivas de esta lección, ¿ok? Pasamos al siguiente objetivo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya aquí nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir, y esa responsabilidad tiene que ver con descubrir nuestros talentos. A nosotros nos compete descubrir nuestros talentos, pero no se preocupen porque Dios también nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solos en esta tarea. Tenemos que descubrir los talentos que Él nos ha entregado. Me parece que hay un comentario. No todos poseemos los mismos dones, nos dice. Entonces, una persona no podría cumplir una función si no tiene. Ejemplo, ¿cómo puedo entender las profecías si no tengo ese don? Ah, es muy interesante. Muy interesante es la pregunta de nuestro hermano Juan. Muchos de los dirigentes... bueno, parece que hubo un error acá. Pero vamos a continuar, ¿ok? La pregunta que nos hacía nuestro hermano Juan decía, no todos poseen los mismos dones. Entonces, una persona no podría cumplir una función si no tiene el don de profecía. Miren, el don de profecía, quizás haciendo un pequeño paréntesis acá, el don de profecía del cual habla la Biblia, no es lo mismo que el don de, o no es lo mismo que tener la capacidad de entender las profecías. El don de profecía tiene que ver con el hecho que la persona ha sido llamado para ser un profeta. Elena de White, por ejemplo, Pablo, Moisés, Isaías, ellos han tenido el don de profecía. ¿Por qué? Porque Dios los llamó para ser profetas. Ahora, si nosotros podemos entender o no entender la Biblia, eso realmente no es tanto un don. Eso ya tiene que ver más que nada con mi consagración y con permitir que el Espíritu Santo pues me ilumine.
Y eso sí está al alcance de todos. Por eso dice Santiago, tienen falta de sabiduría, pidan a Dios. Eso sí podemos hacer todos, entender lo que la Biblia dice. No lo haremos en el mismo grado, no lo haremos en el mismo tiempo, pero sí podemos entender la palabra de Dios. Apreciado Juan, espero que haya quedado clara en este aspecto en cuanto a la pregunta que hacías. Si no, por favor, vuelve a escribir que vamos a seguir viendo la forma de aclarar. Nuestra responsabilidad es descubrir los talentos que tenemos, ¿ok? ¿Cuáles son esos talentos? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Orar. Orar. ¿Por qué? Porque recuerda, el don, el talento que tú tienes, si bien es cierto, es un regalo en parte de la genética, del ambiente donde has crecido, pero todo viene de Dios. No hay nada que no venga de Dios. Dios permitió que tú tuvieras esos talentos. En segundo lugar, los dones que se añaden después también vienen de Dios. Entonces, recordando que todo viene de Dios, que todo es un regalo de parte de Él, por eso tiene ese nombre, dones, viene la parte de la oración. Lucas, Santiago y Mateo dicen, no hay nada que nosotros pidiendo a Dios no lo responda. Supliquemos. Yo no sé si todos los que están aquí llegarán o lleguen a saber cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, no lo sé. Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos llegado a preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuáles son mis dones? Ora, la lección nos recomendaba eso. Ora, pídele a Dios, Señor, revélame ahora. Dios no te va a revelar, hijo, mira, este es tu talento y te va a hablar en sueños. Dios no va a hacer eso. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Bueno, estaba averiguando un poco al respecto porque muchos han preguntado esto y una de las respuestas, yo creo que es una de las mejores, consulta a la iglesia, consulta, acércate al anciano, acércate al grupo de amigos que tú tienes y diles, ¿en qué crees que soy bueno? Hermano, ayúdeme a saber qué cosas usted cree que hago bien las cosas, con confianza, orando. Y él te dirá, mira, yo he visto, tú eres muy bueno trayendo ayuda. Yo tenía un amigo en la universidad, bueno, hasta ahora somos amigos, y uno de los talentos que él tenía era eso. Había alguna necesidad y él ya llamaba a una persona, llamaba a otra persona. Miren, él nos puede ayudar, él nos puede. Ese era su talento, relacionarse y conseguir materiales. Y algunos pensamos que eso no es un talento. Saben, queridos hermanos, acá viene el gran problema, disculpen, de dejarnos llevar por los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, muchos jóvenes o adolescentes, ¿qué quieren ser? ¿Cantantes o futbolistas? ¿Por qué? Porque les bombardean los medios de comunicación con eso. Y uno cree, no, ay, yo no canto como esa persona, yo no tengo talentos. No, no es que no tienes talentos. Y el talento de la música en realidad es muy especial. Todos podemos cantar, pero no todos vamos a cantar tan bien. Es que nos hemos dejado a veces de llevar por esto. Bueno, eso es un tema aparte, pero consulta a la iglesia. Un hermano escribió diciendo, a mí me gusta leer. Ese es su talento. Perdón, ese es su talento. Pero todos debemos de leer. Entonces eso sí está al alcance de todos, pero no todos tienen la capacidad de analizar tanto lo que están leyendo. A mí me gusta leer mucho las historias, pero hay otros que analizan personajes, analizan trasfondos, analizan un mensaje que yo no me había dado cuenta y ese es su talento, el análisis. Entonces, hermanos, consulten a la iglesia. De repente te dirán, tú eres muy bueno en los equipos de sonido. Y no nos damos cuenta que ese es un tremendo talento. Tú eres, instalas rápido, pones la música. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ven esos jóvenes, normalmente son jóvenes que están ahí manejando, se necesita una gran capacidad. Otros son buenos manejando las redes sociales.
Pero a veces esas redes sociales solo lo llenamos de memes, de cosas por aquí y por allá. Y no, él puede hacer un ministerio con las redes sociales. Entonces consulta a la iglesia, consulta a los hermanos y ellos con mucha oración y con la ayuda de Dios te van a ayudar a descubrir tus talentos. Y ahí verás precisamente cómo puedes servir a Dios. También hay test para que tú descubras tus talentos. Y no está mal que tú participes. Si conoces a un psicólogo, dile, ¿me puedes facilitar un test? Y te va a ayudar este test a descubrir. Hay muchos buenos en manualidades. Dorcas, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era el talento, el don de Dorcas? ¿No era acaso el confeccionar ropa? Y con eso no hizo un ministerio. Entonces, apreciados hermanos, descubre tus talentos, ora. Si hasta el momento no tienes la claridad, ora, pídele a Dios, Señor, muéstrame mi talento. Y consulta a un hermano, consulta a un pastor, consulta a un amigo, y ellos te van a decir, mira, tú haces esto, me gusta cómo enseñas, me gusta cómo te dedicas a los niños, me gusta cómo dibujas. Ahí están tus talentos. Y de lo demás, vamos a verlo en el siguiente punto, pero lo demás viene acá. El servicio, queridos amigos. Cuando tú has descubierto tu talento, está el servicio. Pasó esto en un lugar X, con un programa X de canto. Un joven que tenía realmente ese talento del canto, se fue a un programa de concurso de canto. Y la iglesia tuvo que tomar medidas porque el don que Dios te ha dado no es para tu beneficio, es para el servicio. Yo les decía hace un momento, esto es maravilloso porque no se trata de aquí de algo forzado, no se trata aquí de algo hecho que no, Señor, yo no quiero servirte. No, Dios te da un talento y a ti te gusta ese talento. A mí me gusta dibujar, por ejemplo. Me gusta dibujar, aunque ya hace mucho tiempo que no hago un dibujo. Y cuando me recuerdo hace tiempo atrás, me encantaba dibujar. Ese es un talento. Entonces, Dios le va a decir, sírveme haciendo lo que a ti te gusta. Sírveme haciendo lo que tú disfrutas. Si tú disfrutas leyendo, Dios te va a utilizar. Si tú disfrutas enseñando, Dios te va a utilizar y vas a servirle a Dios haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Si a ti te gusta escribir, escribe historias, historietas, cuentos bíblicos. Podrías desarrollar el diálogo, por ejemplo, de Pablo y Silas, me está olvidando Pablo y Silas, conversaciones. Tú vas a servir a Dios haciendo lo que te gusta. Pero recuerda, está en servir a Dios. Cuando tú comienzas a hacer un uso egoísta de ese talento, ahí estamos cometiendo un pecado. Porque este joven tuvo que conversar con la iglesia, porque el talento que él tenía comenzó a usarlo para su propio beneficio. Y lamentablemente seguimos viendo esa clase de actitud de los jóvenes, donde solo buscan su propio beneficio y no el servir a la iglesia. Entonces aquí recuerda, tiene mucho que ver el pensamiento y la actitud que tú vas a tomar con el talento que Dios te ha dado. Me parece que ahora sí tenemos una pregunta. Muchos de los dirigentes de la iglesia no tenemos una comunión verdadera con nuestro Dios. Peor aún, ni sabemos qué dones tenemos. ¿Cómo podemos guiar a nuestros miembros? Muy buena pregunta que nos hace nuestro hermano Josué. Queridos hermanos, vuelvo a repetirles lo que normalmente les digo. Tenemos que consagrarnos, queridos hermanos. Como dice acá, no creo que la pregunta sea tanto cómo yo voy a dirigir a un joven si no me consagro, sino es más una pregunta retórica. ¿Cómo yo puedo ser un ejemplo si yo no hago lo que digo? Eso es cierto, Josué. En todo caso, hay que ponernos a pensar, queridos hermanos, si somos líderes de iglesia, tengo que consagrarme a Dios. Tengo que buscar constantemente a Dios.
para que yo pueda ser pues un verdadero instrumento en las manos de Dios. Más arriba había una pregunta sobre el don. ¿Puedo desarrollar ese don si no tengo al Espíritu Santo? No me recuerdo dónde estaba. Aquí está. ¿Puedo tener don y desarrollarlo sin tener el Espíritu Santo? Recuerden, el talento es con lo que tú has nacido. Y hay muchas personas, no siendo cristianas, que han desarrollado ese talento. Ahora, mire, el Señor Jesús es muy claro, la Biblia es muy clara. Solo hay dos grupos en este mundo. O estás con Dios o estás con el enemigo. Pónganse a pensar en esto. Si yo tengo un talento y mi talento es la psicomotricidad, es decir, yo soy muy bueno coordinando mis movimientos y bueno para el deporte. Hoy vamos a poner algo más práctico. Soy bueno dibujando, pero ese talento lo uso para escribir historietas donde hay masacre, donde hay violencia, donde hay grosería, es decir, donde no encaja con la Biblia. Pero ese talento me permite vivir, ese talento yo lo exploto, lo desarrollo, me permite crecer, es decir, uso ese talento para mi trabajo. La pregunta aquí es, ¿será que esa bendición viene de Dios? ¿O es posible que el enemigo a través de ese talento me está desviando para servirme a mí y no a Dios? O sea, yo puedo desarrollar mi talento, sí, pero no voy a recibir un don de parte de Dios. Les vuelvo a recordar que los dones son aquellos regalos que vienen de Dios cuando yo me bautizo y cuando decido consagrarme a su servicio. Ahí vienen los dones. Pero si no, es muy posible que yo estoy usando mi talento y el enemigo a través de ese talento simplemente me está desviando. ¿Para qué? Para que yo esté pues alejado de Dios, enganchado en este mundo y pueda estar perdiéndome. Por eso les vuelvo a repetir, queridos hermanos, el servicio a Dios es lo que marca la diferencia. Bueno, vamos a esperar un momentito, apreciados hermanos. Estamos pasando un temblor aquí, ya está calmando, ya está calmando. Yo no sé si en el lugar donde ustedes están también. Por favor, disculpen este pequeño momento. Bueno, ya pasó, gracias a Dios. Parece que ya ha pasado, apreciados hermanos. Espero que en otro lugar haya sido así suave, que no haya sido algo peor. Bueno, sigamos. Espero que donde ustedes también estén, las cosas sigan tranquilas. Bueno, vamos a continuar. Una vez que hemos descubierto nuestro talento, pasamos al desarrollo. Es decir, yo ya descubrí mi talento, los hermanos me ayudaron a descubrir el test psicológico, o en fin, ya descubrí mi talento. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? La parábola de los talentos. Esta parábola enseña que los siervos recibieron talentos o dones y ellos tenían que desarrollar esos dones. Y de eso se trata esta última parte. Los talentos que tú tienes puede ser el liderazgo, puede ser la empatía, el don de enseñar o el don de relacionarte. Esos dones tú tienes que comenzar a desarrollarlos. Tú tienes que hacerlos trabajar. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo dije, trabajando. Es nuestra responsabilidad trabajar con esos dones, pero vuelvo a repetirte, todo tiene que estar dentro del contexto del servicio a Dios, porque si no, el enemigo puede coger el talento que yo tengo, que también es un regalo de Dios, les vuelvo a repetir, y simplemente pues desviarme y hacer que esté perdido. ¿Cómo yo voy a desarrollar mi talento? Bueno, ya para ir finalizando, bueno, parece que en otros lugares no se sintió este temblor y vamos a esperar que no haya sido nada mayor. ¿Cómo yo voy a desarrollar mi talento? ¿Cómo voy a desarrollar lo que Dios me ha dado? Nuevamente, y me gustó mucho en esta parte de la lección, hay tres canales, por así decirlo, para que yo pueda desarrollar ese talento. Primero, descubrir mi talento, que ya hemos visto cómo yo puedo hacer.
En segundo lugar, la iglesia tiene ministerios en la iglesia, valga la redundancia. Y en tercer lugar, las actividades de ese ministerio. Ahora vamos a explicarlo de manera conocida con la escuela sabática. Vamos a imaginar que tu talento es enseñar. Bueno, no es imaginar, yo creo que todos los que están acá tienen el talento de la enseñanza. Entonces, tú estudias tu lección, tú lees otros comentarios, ves videos, no solo este. Es decir, tú te capacitas, ya estás desarrollando tu talento. Es más, la semana pasada yo les pedí hagan sus bosquejos. Tú has hecho tu bosquejo, es decir, tú estás explotando tu bosquejo. Y si hay profesores, van a entender muy bien que todos los días ellos están desarrollando ese talento. Pero recuerda, tiene que estar al servicio de Dios. Y aquí vienen los ministerios. ¿Y qué ministerio es útil para el desarrollo de los talentos? En este caso, el de enseñar la escuela sabática. No es el único, hay otros ministerios. Pero miren, el talento que tú tienes, el talento que Dios te ha dado, tú lo estás desarrollando en tu casa y ahora ese talento tú vas a emplearlo en un ministerio. Y de repente el director de jóvenes, de escuela sabática, te ha nombrado maestro de clase, maestro de juveniles, no lo sé. Ahora, no necesariamente tienes que ser maestro. En la clase tú puedes intervenir o puedes ayudar al maestro de la clase. Esto es bien interesante porque, miren, hay maestros que a veces no pueden enseñar. A mí me pasó, las primeras clases cuando tenía, para mí era un mundo. No digo que ahora lo hago bien, pero la verdad, las primeras clases yo me pasaba sudando en frío porque no sabía cómo enseñar la lección. Pero si alguien me hubiera dicho, pastor, yo le ayudo, me hubiera facilitado mucho y de repente tú tienes el talento y no eres el maestro, contáctate con tu maestro, contáctate, conversa con él, mira, y de una forma muy bonita dile, podemos hacer así la lección, pero en la escuela sabática tú estás desarrollando tu talento. Y hay varios ministerios, ministerio de ASA, lo que antes era DORCA, diaconisas, tenemos el departamento del menor, ministerio de la mujer, tenemos jóvenes, hay tantos ministerios en la iglesia donde tú puedes emplear tu talento. Así es que no hay aquí razones para decir, no, no puedo. Y ahora que el Internet se ha vuelto una herramienta esencial para la iglesia, aquí hay una gran oportunidad para que emplees tu talento. ¿Y en qué momento tú vas a desarrollar o aplicar todo esto? En la clase de escuela sabática. Entonces te das cuenta cómo la iglesia, guiada por Dios, ha empleado los medios para que tú desarrolles tu talento. Y también acá hay una responsabilidad de los líderes, el hacerles ver a sus hermanos, a sus miembros de iglesia, cuáles son sus talentos y emplearlos de acuerdo a ese talento. Yo voy a ser bien sincero, a veces me daban cargos que no me gustaban, porque no, ese no era mi área. Y muchas veces los líderes cometemos este error. No, acepta nomás. Después de todo, tú tienes que servir a Dios, tienes que aprenderle a servir. Y a veces a la fuerza recibimos, ya, pues voy a hacerlo, y no me gusta. Queridos hermanos, Dios no obliga. Entonces, ¿qué podemos hacer, pastor, en ese caso? Consúltenle, hermana, hermano, ¿en qué le gustaría servirle a Dios? ¿Cuáles son los talentos que a usted le gustaría emplear al servicio? Y él dirá, a mí me gusta hacer esto. O pueden hacer test en la iglesia y los hermanos ahí descubrirán su talento y en base a esos talentos se les da el cargo. Pero no forzarlos, queridos hermanos. De esa forma no se ayuda. Tampoco, queridos hermanos, se ayuda, pues, siendo líderes vitalicios. Hay muchos ancianos que van a ser ancianos hasta que mueran, ancianos por partida doble,
sus hijos seguirán siendo ancianos o líderes de jóvenes siguen siendo los mismos líderes, tampoco ese es el ideal. Apreciados hermanos, no cometamos esos errores. Volviendo a nuestra lección, tenemos entonces, queridos hermanos, estos tres canales. Tú ya has descubierto tu talento, aplique ese talento en un ministerio y en la actividad que puede ser la escuela sabática, pueden ser los seminarios que se dan, encuentro de jóvenes, en fin, tantas actividades. Ahí tú vas a poder aplicar ese talento en todo su potencial. Pero está en ti, está en mí esa obligación de desarrollar ese talento, de hacer trabajar el talento o el don que el Señor nos ha regalado. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos por finalizar nuestro comentario. Sí, creo que Mónica y muchos han pasado lo que Mónica nos está manifestando acá, que cuando asumimos alguna responsabilidad por primera vez, pues nos cuesta. Por eso es bueno ayudar. Si yo ya sé hacer algo, hay que ayudar a los demás, hay que ayudar a otras personas. Bueno, vamos a entrar a la última parte, queridos hermanos, que tiene que ver ya con la aplicación de lo que hemos visto. Vamos a responder estas preguntas. ¿De qué manera las diferencias en tu familia o en la iglesia los complementan? Pero les vuelvo a recordar que de alguna manera todos nos necesitamos. Todos buscamos estar entre nosotros. Así es que, ¿cómo te complementas con tu familia? ¿Por qué es necesario tener la disposición del servicio para que Dios nos capacite? Vuelvo a repetirles, queridos hermanos, solo hay dos grupos. O sirvo a Dios o estoy sirviendo al enemigo. ¿Y por qué entonces? Aquí creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué necesito servir a Dios si quiero que Dios me capacite? ¿De qué manera pertenecer a un ministerio te ayudó a desarrollar el talento que tienes? Y si no tienes ningún cargo, querido amigo, ora a Dios. Es necesario que tú estés en un departamento. Es necesario, y quizá por esto no es muy recomendable que existan iglesias muy numerosas, porque muchos simplemente nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia, a sentarnos, a que nos prediquen, a cantar, a que nos enseñen. Nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia para que escuchemos los temas, volver a la casa y punto, eso es todo. Y no trabajamos, no cometamos ese error. Ya les dije el sábado pasado, no, el plan de Dios no es que yo el sábado, bueno, cuando se levante la cuarentena, el sábado yo coja un servicio público de transporte, que ya voy a estar pecando, para viajar 1 hora y llegar a la iglesia y no hacer una iglesia en el lugar donde vivo. Ese no es el plan de Dios. Emplea el talento donde tú estás. Emplea el talento donde tú vives. Y ahí Dios va a hacer de ti pues ese canal de bendición. Para finalizar, queridos hermanos, en la parte de la decisión quiero dejarles esto. Dentro de unos meses se nombrarán las nuevas juntas de iglesia. Pídele a Dios con mucha oración que Él te permita servir en un ministerio y de acuerdo al don o a los talentos que Dios te ha dado. Y vas a ver, como te vuelvo a decir, que te vas a convertir en un canal de bendición para Dios. Pero ora a Dios, pídele a Dios eso. No dejes de servir a Dios en uno de los ministerios. Muy bien, queridos hermanos, si no hay ninguna pregunta, si no tenemos alguna consulta más, vamos a terminar esta transmisión acá, esperando que sigamos, queridos hermanos, estudiando nuestra lección. La semana que viene vamos a estudiar este tema, compartir la palabra de Dios. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido una gran bendición estar con ustedes. Vamos a hacer una corta oración y estaremos finalizando con nuestro comentario de esta lección. Les pido que me acompañen en esta oración. Querido Dios Todopoderoso, te agradecemos porque sabemos que tú has provisto de dones y talentos, Señor, para nosotros. Te ruego que los acompañes, te ruego, Señor, que bendigas y cuides a cada uno de tus hijos. Te suplico esos favores, buen Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Apreciados hermanos, que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana. Estaremos comentando estas lecciones. No se olviden, pueden descargar las diapositivas de esta lección, pueden ver el bosquejo también que está en el link de nuestra transmisión. Un gran abrazo para todos ustedes y que pasen un bonito